Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 18E. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un análisis completo. Tenemos que analizar el dominio, la paridad, la intersección con los ejes de coordenadas, la monotonía, que sería el crecimiento y decrecimiento, la concavidad y las asíntotas de esta función. Una vez que tengamos todo eso, tenemos que realizar un gráfico. Lo primero que vamos a hacer es indicar el dominio, ¿sí? El dominio de la función f van a ser todos los reales menos donde se anula el denominador. En este caso, si acá x vale 2, esto se va a anular, ¿sí? Entonces van a ser todos los reales menos el número 2. Lo siguiente que tenemos que analizar es la paridad, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que una función era par cuando f de x era igual a menos f de x, ¿sí? En este caso, entonces, va a ser que x sobre x menos 2 tiene que ser igual a menos x sobre x menos 2, ¿sí? Esto lo copiamos como está. Y acá lo que hacemos es, este menos lo ponemos en el numerador. Entonces nos queda que menos x es igual a, o sea, menos x sobre x menos 2 tiene que ser igual a esto, ¿sí? Acá me faltó, es x menos 2. Entonces, x menos 2 con x menos 2, como son los dos iguales, los dos denominadores, y ya aclaramos que no puede ser 2, lo podemos simplificar, ¿sí? Entonces, de acá nos termina quedando que x es igual a menos x, ¿sí? Entonces, esto, en el único caso que pasa es cuando x es 0, o sea que podemos decir que f no es par, ¿sí? Vamos a ver ahora si x es impar, si f, perdón, es impar. Para que sea impar, teníamos que f de menos x tenía que ser igual a menos f de x, ¿sí? F de menos x es, en cada lugar donde tenemos x, ponemos menos x. O sea que nos va a quedar menos x sobre menos x menos 2, ¿sí? Y menos f de x va a ser lo que tenemos acá, menos x sobre x menos 2. Menos x sobre x menos 2. Ahora podemos simplificar menos x con menos x, menos 2 con menos 2, pero nos vuelve a quedar lo mismo, nos queda que menos x es igual a x, ¿está? Entonces acá podemos decir que f no es impar, ¿sí? En este caso nuestra función no es par y tampoco es impar. Ahora vamos a ver las intersecciones con los ejes, ¿sí? Primero la intersección con el eje de las x, ¿sí? O sea, vamos a ver la raíz. Para sacar la raíz lo que nosotros teníamos que hacer era a f de x lo igualábamos a 0. Entonces nos queda que 0 es igual a x sobre x menos 2, ¿sí? Cuando ya aclaramos que el dominio van a ser todos los reales menos el 2, esto de acá lo podemos pasar al otro lado multiplicando. Si lo pasamos multiplicando, nos termina quedando 0 por x menos 2 nos da 0, o sea que 0 es igual a x, ¿sí? Entonces vamos a tener una raíz cuando x sea 0. Vamos a buscar ahora la intersección con el eje de la y. Con el eje de la y, para buscar la intersección, o sea, la ordenada al origen, lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de x por 0. Entonces nos queda que y va a ser igual a 0 sobre 0 menos 2, ¿sí? 0 menos 2 es menos 2, o sea que 0 dividido menos 2 es 0 también, ¿sí? Vamos a tener una intersección en el origen de coordenadas, en el punto 0, 0. Raíz en 0, ordenar origen también en 0. Lo que tenemos que analizar ahora es la monotonía, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que ver los intervalos donde la función crece o donde la función decrece, ¿sí? Para eso vamos a usar el criterio de la derivada primera. Nosotros vamos a saber, bueno, primero vamos a derivar y después vamos a buscar los puntos críticos. Entonces, vamos a tener f' de x, ¿sí? Que esto va a ser la derivada primera de x, va a ser igual a... Acá tenemos un cociente, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la regla práctica para cocientes, que es la derivada del primero, o sea, la derivada del numerador, en este caso es 1, por el denominador sin derivar, por x menos 2. Menos el numerador como está, x, por
la derivada del denominador, en este caso es la derivada de x es 1 y la derivada de menos 2 es 0. ¿Sí? Entonces solamente nos queda eso. Todo sobre el denominador al cuadrado, o sea, x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la derivada primero. Vamos a acomodarlo un poquito. Nos queda que f' de x es igual a, si hacemos acá la distributiva, 1 por x y 1 por menos 2, nos queda x menos 2 menos x por 1 es x, todo sobre x menos 2 al cuadrado. X menos x, ¿sí? Aplicamos la propiedad cancelativa, entonces nos queda que menos 2 sobre x menos 2 al cuadrado, esto es la derivada primera, ¿sí? De x. Menos 2 sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora con esta derivada? Lo que hacemos es buscar puntos críticos, ¿sí? Un punto crítico es un punto en el que la derivada no existe o se hace 0. Vamos a reemplazar entonces f' de x por 0 para ver en qué momento vale 0. Entonces nos queda que 0 es igual a menos 2 sobre x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos que hacer ahora, podríamos, si queremos, resolver este binomio o directamente todo esto que está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando. Pero ¿qué pasa? Ahí perdemos el valor de x, nos va a terminar quedando que 0 va a ser igual a menos 2, ¿sí? Esto sabemos que es distinto. Entonces, ¿qué pasa? En este caso no va a tener solución, esta ecuación no va a tener solución, ¿sí? Entonces, el único punto crítico que nosotros vamos a tener es el de que habíamos analizado en el dominio, ¿sí? Cuando x valdría menos 2. ¿Por qué? Porque si nosotros reemplazamos acá por menos 2, por 2, perdón, no va a existir, ¿sí? 2 menos 2 es 0, 0 al cuadrado, nos queda infinito. Entonces, nosotros vamos a tener el punto crítico, ¿sí? Es x, vamos a hacerlo así, igual a 2, ¿sí? Este va a ser un punto crítico. Lo que tenemos que hacer ahora es dividir esto en intervalos, ¿sí? Vamos a tener dos intervalos. Un intervalo que va a ser desde menos infinito hasta 2 y el otro intervalo que va a ser de 2 hasta más infinito, ¿sí? Estos van a ser nuestros dos intervalos. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es analizar el signo que va a tener f' de x dentro de estos intervalos, ¿sí? Acá van los dos con paréntesis. Vamos a poner acá f' de x, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos f' en un número que esté dentro de este intervalo, por ejemplo, que sea el valor 0, ¿sí? 0 está en este intervalo, está definido en el dominio. Cuando ustedes hagan eso, les va a dar que no importa el valor, si el signo va a ser negativo, ¿sí? Cuando lo hagan en este caso, por ejemplo, pueden reemplazar 3, 4, 1000, el número que ustedes quieran que sea mayor a 2, también va a dar signo negativo. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que si f' es menor que 0 sobre un intervalo, f va a ser decreciente en ese intervalo, ¿sí? Si hubiera dado alguno que sea mayor que 0, f va a ser creciente en ese intervalo. Entonces ahora, ¿no? Como nosotros nos dio los dos negativos, decimos el intervalo de decrecimiento, ¿sí? Va a ser desde menos infinito hasta 2 y además de 2 hasta más infinito, ¿sí? Intervalo de crecimiento, vamos a decir, no tiene. La función nunca va a ser creciente. Lo que vamos a hacer ahora es analizar la concavidad de la función. Para analizar la concavidad, lo que vamos a hacer primero es buscar puntos de inflexión, que sería como los puntos críticos, pero de la derivada segunda, si en ese punto van a ser los posibles cambios de concavidad. Entonces lo que hacemos es, primero vamos a obtener la derivada segunda, ¿sí? ¿Cómo se obtiene? Tendríamos que derivar esta derivada primera, ¿sí? Entonces va a ser f segunda de x, ¿sí? Y otra vez tenemos un cociente, entonces va a ser la derivada del numerador 0 por el de abajo sin derivar, x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Que esto se va a terminar anulando. Menos, ¿sí? Y acá podemos abrir un corchete. El numerador, ¿cómo está? Menos 2 por
la derivada del denominador, ¿sí? Que en este caso va a ser 2 por x menos 2 y podemos aplicar regla de cadena y derivar lo que está acá adentro, pero va a ser 1, ¿sí? Así que no tendría sentido. Todo esto sobre el denominador al cuadrado, o sea, x menos 2. Y ahora va a ser, como ya está al cuadrado, si lo elevamos al cuadrado, nos va a quedar a la cuarta, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a reacomodar un poco esto. Nos queda que f segunda de x es igual a... Esto, dijimos que ya como está multiplicado por 0, se cancela, ¿sí? Acá tenemos menos 2 por 2 es menos 4, ¿sí? Menos 4, pero con este menos se va a hacer 4 positivo. Y esto no hacemos la distributiva, si lo dejamos como x menos 2, todo sobre el de abajo, bueno, como está, x menos 2 a la cuarta. Como acá tenemos x menos 2 y acá tenemos x menos 2 a la cuarta, podemos simplificar uno de esto con uno de estos. Entonces nos queda que f segunda de x es 4 sobre x menos 2 al cubo. Esta sería la derivada segunda de mi función f. Y lo que yo hago ahora es buscar los puntos de inflexión, ¿sí? Los puntos de inflexión van a ser los valores donde la derivada segunda de x no exista o valga 0, ¿sí? Nosotros sabemos que en este punto, cuando x vale 2, esto no va a existir, ¿sí? Tendríamos que ver algún valor donde esto valga 0. Y nos va a pasar lo mismo que hoy. Vamos a hacer lo que ya queda, pero sería que 0 es igual a 4 sobre x menos 2 al cubo. Cuando nosotros queremos pasar esto multiplicando, ¿sí? Nos va a terminar quedando que 0 es igual a 4. Y otra vez esto no es posible, o sea que no va a tener, esta ecuación no va a tener solución. Entonces, el único punto de inflexión que nosotros vamos a encontrar es cuando x es igual a 2, ¿sí? Nuestro punto de inflexión va a ser cuando x sea igual a 2. Y otra vez lo que hacemos es analizar los intervalos. Nos van a quedar dos intervalos. Uno que va a ser desde menos infinito hasta 2 y otro que va a ser desde 2 a más infinito, ¿sí? Lo que tenemos que ver nosotros es el signo que toma f segunda de x en estos dos intervalos. Y cuando ustedes reemplacen, va a dar que en este intervalo el signo de la derivada segunda va a ser negativo y en este va a ser positivo. Y nosotros recordando el criterio de la derivada segunda para determinar la concavidad de una función, podemos decir que si la derivada segunda de x es menor que 0 para todo x en un intervalo, entonces la gráfica de f va a ser cóncava hacia abajo. Cuando pasa el otro caso, ¿sí? Que la derivada segunda sea mayor a 0, la función va a ser cóncava hacia arriba. O sea, desde menos infinito a 2 va a ser cóncava hacia abajo y desde 2 a más infinito va a ser cóncava hacia arriba. Esto después nos va a servir para graficar. Otra cosa que nos pide este ejercicio eran las asíntotas, ¿sí? Entonces, para buscar las asíntotas verticales, nosotros lo que teníamos que hacer era el límite cuando x tiende, en este caso, a 2, y podemos buscarlo por izquierda y por derecha, ¿sí? Entonces, por izquierda va a ser el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de x sobre x menos 2, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es reemplazar 2 en todo eso y nos va a terminar quedando menos infinito, ¿sí? Cuando hagamos el límite cuando x tiende a 2 por derecha de la misma función, nos va a terminar quedando ahora más infinito, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos asegurar que existe una asíntota vertical cuando x es igual a 2. Vamos a ver ahora las asíntotas horizontales, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es el límite cuando x tiende a más infinito primero y a menos infinito después, ¿sí? Entonces, nos va a quedar x sobre x menos 2, ¿sí? Como teníamos límite infinito, lo que hacíamos era dividíamos
por en la variable, digamos, del exponente mayor. En este caso tenemos solamente x elevado a la 1, lo que hacemos es dividirnos por x. Entonces, nos queda el límite cuando x tiende a más infinito de x sobre x, todo sobre x menos 2 sobre x. Esto nos da 1 y esto nos da 1, ¿sí? Esto de acá nos da 0. O sea que vamos a tener, en este caso, el resultado de este límite es 1. Cuando ustedes hagan lo mismo con el límite cuando tiende a menos infinito, también les va a dar 1, ¿sí? Entonces, podemos asegurar que tenemos una asíntota horizontal en y igual 1, ¿sí? Tenemos una vertical cuando x es igual a 0 y tenemos una horizontal cuando y es igual a 1. Como ya encontramos una asíntota horizontal, no vamos a tener asíntotas oblicuas. Nos queda graficar solamente. Entonces, lo que hacemos primero es marcamos las asíntotas. Esta asíntota va a ser la asíntota vertical, ¿sí? X igual a 2, y esta va a ser la asíntota horizontal y igual a 1, ¿sí? Otra cosa que nosotros sabíamos es que el punto de intersección con los ejes era el punto 0, 0, ¿sí? O sea que la función va a pasar por ese punto. Sabíamos que la función era decreciente y que en este intervalo, desde menos infinito hasta 2, la función era cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo quiere decir que tiene esta forma así, ¿sí? Entonces nosotros podemos imaginar la función que viene muy pegadita a la asíntota, ¿sí? Pasa por este punto, sí o sí va a pasar por ahí y termina bajando así de esta forma, ¿sí? En este caso, en la otra rama de esta hipérbola, ¿sí? Nuestra función ahora viene desde acá arriba, ¿sí? Porque acuérdense que cuando analizamos nosotros los límites de 2 por derecha venía de más infinito, y de 2 por izquierda de menos infinito, ¿sí? Entonces, esto va a venir así, ¿sí? Va a pasar por acá y toma esta forma así, más o menos. Se va acercando siempre hacia la asíntota, pero nunca llega a tocarlo. Habíamos dicho que no era ni par ni impar, sí, porque en este caso no está simétrica con respecto a ninguno de los ejes. Y bueno, aproximadamente este sería el gráfico con todas las cosas que nosotros fuimos analizando. Si les queda alguna duda pueden usar los foros de consulta.